Podcast Parajes Siniestros. Aquí tratamos contenidos específicos y contextuales de la publicación Parajes Siniestros. Materiales, entrevistas, comentarios de libros, análisis de obras y lectura de documentos. Todo con el objetivo de ensalzar la imaginación, disfrutar y aprender de las corrientes subterráneas que recorren las artes y el pensamiento, haciendo especial hincapié en las diversas visiones espirituales de las artes. Con sus anfitriones Lucina y Satanio Ar. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Parajes Siniestros. Hoy hablaremos del libro El arte mágico de André Breton. Vamos a compartir este momento que esperamos sea un incentivo para quienes buscan o están en los senderos nocturnos de las artes y la espiritualidad. Este es nuestro granito de arena para la liberación de las imaginaciones que no sueñan y no soñarán con máquinas. El arte mágico es un libro de arte escrito por André Breton, publicado en 1957 por el Club Francés del Libro en edición exclusiva de 3.500 ejemplares, reservada a los miembros del club. 35 años después, reeditado por Phoebus en 1992 y 2003. Su edición en habla castellana, que consta de 424 páginas, vio la luz recién el 2019, a cargo de Ediciones Atalanta, traducido por Mauro Armiño y con la colaboración de la hija de Breton. El arte mágico nos introduce en una travesía muy personal sobre la íntima relación a lo largo de la historia entre magia y arte. Escarba a partir de un mapa personal y marginal en relación a lo canónico, en busca de esas conexiones donde lo visionario está por sobre la mirada. André Breton entonces nos presenta su particular manual de la historia universal del arte, desde la prehistoria hasta el siglo XX, contada desde la perspectiva o desde las premisas del surrealismo. La obra está ilustrada con más de 200 reproducciones de diversos artistas. El Bosco, Bruegel, Uccello, Durero, Grunewald, de Chirico, Picasso, Duchamp, Kandinsky, Miró, Max Ernst, en fin, más de 200 reproducciones, incluyendo asimismo el arte religioso de las más diversas épocas y culturas del mundo. El volumen acaba con un capítulo en forma de encuesta, realizada a 77 artistas e intelectuales sobre las formas y significados de lo mágico en el siglo XX, tales como Pierre Klossowski, Martin Heidegger, Octavio Paz, Georges Bataille, Benjamin Perret, Roger Caillois, Maurice Blanchot, etc. Son 77. Este momento del libro, este capítulo de la encuesta, ocupa desde la página 273 a la 420, es decir, la no despreciable cantidad de 147 páginas. Y definitivamente es de máximo interés, así es que desde ya les comentamos que para el próximo capítulo de este podcast, para la próxima emisión, estaremos leyendo y compartiendo este capítulo en particular, puesto que, como digo e insisto, es de mucho interés. En la nota de los editores se plantea una pregunta central, tanto del libro como del surrealismo. ¿Tiene el arte realmente la capacidad de cambiar la vida? Pregunta que se activaría desde fines del siglo XIX con el expresionismo y el arte primitivo, y que tomaría una fuerza práctica con el movimiento Dada y el surrealismo.
poniendo en crisis lo entendido del arte, incluso la autonomía del arte. En el Dada se hablará de un antiarte incluso. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los antecedentes del arte contemporáneo y en las raíces de la postsecularización, esta pregunta se intensifica. En los años 60 implicará, por ejemplo, el arte de acción, la performance, el chamanismo, el activismo ecológico, la relación del arte con el lenguaje y una reedición del objeto encontrado del surrealismo con el arte del concepto. Claro que en el contexto de la secularización del principio del siglo XX, la pregunta por la relación del arte con la vida no implicaría necesariamente para las críticas de arte y los historiadoras un encuentro con la espiritualidad. Estos influjos espirituales y mágicos se darán de manera subterránea en general y particularmente en el surrealismo un poco más frontalmente, aunque aún así era un aspecto analítico tabú. De manera que los modos en que varía el contenido de arte mágico cambia según la cualificación de quienes recurran a este y de acuerdo también a las condiciones socioculturales de su recepción. La escritura de Breton empieza con la siguiente afirmación. Abran comillas. Dice así, el concepto de arte mágico encubre hoy realidades demasiado distintas para que no sea preciso circunscribirlas primero, sin perjuicio de esforzarse por revelar luego lo que puedan tener en común. Y un poco más adelante señala, comillas, entrar, a poco que sea, en lo vivo de la controversia que desencadena el solo vocablo de mágico, supone exponerse a las oscilaciones de los últimos peldaños de la Torre de Babel. Los paladines y los escarnecedores del poder que ese término pone en juego, aunque todavía hoy prosiguen unos contra otros una lucha sin contemplaciones, apenas se entienden mejor en sus campos respectivos. Los especialistas de todas las disciplinas enfrentan aquí sus tesis, que, cuando no son violentamente contradictorias, no se muestran menos irreductibles unas a otras. ¡Wow! Suena movedizo el asunto. Y así Breton avanza en el primer capítulo del libro, de unas 85 páginas aproximadamente, en el que intenta zambullirnos en las diferentes perspectivas de acercamiento y comprensión de las artes mágicas. Luego, en los siguientes capítulos, y de una forma más o menos cronológica, nos irá hablando de la relación arte-magia a través de la historia. Pero echemos un vistazo al índice. A ver, aquí tenemos el índice, tenemos hay bastantes subcapítulos, capítulos, títulos bastante interesantes y vamos a leer aquí solamente los que están ennegrecidos. Entonces, el primer capítulo sería el arte mágico, el segundo, el arte, vehículo de la magia, luego, el arte de las culturas antiguas, dialéctica de la magia encubierta, la Edad Media, los tiempos modernos, crisis de la magia recobrada, el surrealismo, y finalmente la encuesta, la famosa encuesta. Luego tenemos la bibliografía, créditos de las imágenes y el índice onomástico. Breton abona el terreno desde el primer capítulo para llegar a decir que el surrealismo es la magia recobrada, siguiendo una suerte de línea imaginaria que para esta ocasión, para este programa, digamos, podemos comenzar en la siguiente pregunta. ¿Cuál es el origen de la magia y su relación con los animismos de la humanidad? Bueno, Breton
refiere en el mundo primitivo, entre comillas, la magia imitativa, por similitud, y la magia contagiosa, por proximidad en el espacio-tiempo. Mencionando a Fraser y a Taylor, que son de finales del siglo XIX, comenta que, comillas, el origen de la magia encuentra su explicación en el supuesto error, en el mundo, comillas, primitivo, de tomar el orden de sus ideas por el de la naturaleza. Lo que implicaría que así como podían controlar sus ideas, también podrían hacerlo con las cosas. De manera que en esa línea, la creencia mágica regularía las relaciones de la naturaleza y el humano en provecho del humano, ¿cierto? El principio hermético de correspondencia, entonces, emana del principio animista. Y para eso va a citar a Hume en la Historia Natural de la Religión. Comillas, existe en la humanidad una tendencia universal a concebir todos los seres como semejantes al hombre y a atribuir a los objetos cualidades que son familiares al hombre y de las que él es íntimamente consciente. Bueno, entre paréntesis, son libros que aún hablan del hombre, ¿cierto? Entendiendo eso y poniéndolo en contexto, nos referimos a hombres, mujeres, a la humanidad, ¿cierto? Para Freud, el animismo, el pensamiento animista, la técnica animista, sería resultado de la proyección de constelaciones estructurales de la psique. Estas proyecciones, que serían activadas en diferentes medidas de acuerdo al conflicto de las tendencias que luchan por la omnipotencia y las prohibiciones resultantes. Entonces Freud dice, darse cuenta que la magia constituye la parte más primitiva y más importante de la técnica animista, y la magia encuentra su aplicación en los casos en que, al parecer, la espiritualización de la naturaleza no se ha realizado. Esto estaría en el texto Totem y Tabú, en el subcapítulo Animismo, Magia y Omnipotencia del Pensamiento, un texto del año 1913. Entonces, para el inventor del psicoanálisis, ¿cierto? Freud, el principio que rige la magia, la técnica del modo de pensamiento animista, es el de la omnipotencia de las ideas. Añadiendo que en el proceso animista que rige la magia, la proyección es activada por el conflicto de las tendencias que luchan por la omnipotencia y las prohibiciones resultantes. Citando entonces a Lévi-Strauss en este contexto, Breton distingue el orden de realidad y el orden del pensamiento, observando que las operaciones mágicas se basan en la restauración de esa unidad, pero una restauración en el inconsciente, pues esa unidad, según Breton, no estaría perdida. Esa es una unidad que nos podría recordar a la visión paradisíaca del mundo. Se nos habla también del totemismo como eventual momento primitivo en el que la magia hace parte del cotidiano. El totemismo para los etnólogos es la base de la organización social, alude el libro. Tengamos presente que el totemismo es un concepto antropológico que designa una relación con la naturaleza, un sistema complejo de ideas, símbolos o prácticas entre un individuo o un grupo social y un animal o incluso un objeto inanimado. El tótem es un objeto, ser o fenómeno, quizás en la mayoría de los casos un animal, con cuyas características se identifica un colectivo, a partir de una afiliación real o imaginaria y de donde deriva su nombre, el nombre del colectivo. Vale mencionar que para muchos antropólogos, aún hoy el totemismo es un concepto universal,
que por ejemplo para el territorio de Chile fue utilizado por el etnólogo Ricardo Latcham en su libro Prehistoria Chilena, publicado en el año 1936, dentro del cual ubicamos un capítulo entero dedicado al matriarcado y el totemismo en el pueblo mapuche. Allí nos dice que antes de la llegada de los españoles existían dos formas de expresión religiosa en el pueblo mapuche: el totemismo y el culto a los antepasados. El totemismo se hallaba en un estado transitorio, por lo que no fue observado por los cronistas y misioneros, y desapareció en el siglo XVIII. Esto nos dice Latcham, ¿cierto? Que era, como acabo de decir, este era un concepto bastante utilizado en la primera mitad del siglo XX, digamos, como para analizar la prehistoria de la humanidad y las costumbres mágicas de identificación, ¿cierto? Esta característica de pueblos que recibían su nombre o su linaje tenía una relación directa con elementos de la naturaleza, con volcanes, con cerros, con animales, etc. Esto es el concepto del totemismo. Culmina esta idea Bretón, culmina esta idea de que en los pueblos primitivos la magia era algo natural, con una cita en la página 64, una cita que le pone casi que el broche de oro a toda esta situación, y lo dice de una manera absolutamente clara. Dice, citando a Lotus de Paine, dice: la magia dotó a la criatura humana del sentir, el pensar y el querer. ¿Y qué es la tradición mágica para Bretón? La tradición mágica para Bretón traspasa de siglo en siglo poderes comunes a brujos, brujas, artistas y poetas. Es el poder de la imaginación el que intenta ser erradicado de la humanidad a través de la razón discursiva de la modernidad. El poder de la imaginación, comillas, poderosamente emparentado con el infinito, como dijera Baudelaire, la tradición mágica se ha expresado en el pensamiento abstracto, en el analógico, con los simbolismos, y el de las correspondencias, donde el arte se manifiesta desde el Paleolítico como fundamentalmente mágico. De manera que la tradición mágica para Bretón partiría en operaciones artísticas y luego iría adquiriendo complejidades estructurales. Complejidades estructurales ligadas a sistemas religiosos, etc. La filosofía de esta tradición mágica encuentra parte de sus raíces en el hermetismo. Recordemos que las nociones fundamentales del hermetismo llegan a Occidente a través de una traducción cristianizada hecha por Ficino, por encargo entonces de los Medici, que habrían comprado el corpus hermético a los árabes. Y uno de los elementos, bueno, esto en ciertos inicios del Renacimiento, fines de la Edad Media, y uno de los elementos centrales que mostrarán estas traducciones es precisamente la división entre dos tipos de magia, o sea, una edición cristianizada de estos textos mostrará entonces una división entre dos tipos de magia. Estos dos tipos de magia serían lo que clásicamente entenderíamos, eso de clásico pongámoslo también entre comillas, como magia buena y mala, ¿cierto? Y Bretón difiere de que hayan estas dos magias, de que haya una magia buena, una mala, o una teurgia y una goetia, o una blanca y una negra. Recordemos que teurgia es una práctica mágico-religiosa heredada desde Grecia, que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos, ángeles o dioses, a fin de comunicarse o unirse a ellos atrayendo beneficios y cooperación espiritual. Sabemos que los filósofos neoplatónicos Jámblico y Proclo la practicaban. Más cercano en el tiempo, Aleister Crowley también,
practicaba la teurgia y bueno, también incluso escribió un libro de la Goesia. La Goesia, que sería la contraparte, digamos, el lado oscuro del asunto, se solía entender como la operación sobre la simpatía entre seres visibles e invisibles. A veces también los libros nos dicen que la Goesia o Goetia operaba con daimones y seres intermedios que no llegaban a ser dioses y que posteriormente el cristianismo reinterpretó como demonios. Así es como hasta hoy ha llegado la versión de que una trabaja con ángeles, dioses y cuestiones elevadas, y la otra con asuntos y seres intermedios y cetónicos, es decir, del inframundo, opuestos o más bien diferentes a los seres celestes que ya mencionamos. Difiere, por lo tanto, de que haya una magia blanca y una negra. Argumenta que esta discriminación se basa en los fines del arte mágico y no en su naturaleza. Reivindica, por lo tanto, la existencia de una sola magia. A ver, pero vamos al libro. Hay una parte donde Breton alude a Louis Chochot en su libro Historia de la magia y sus dogmas del año 1949, y ahí distingue entonces entre la magia blanca o teurgia y la magia negra o goesia. Citando: creemos que esa discriminación es arbitraria e inexacta, porque se basa en los supuestos fines del arte mágico y no en su naturaleza. No hay más que una magia. Los iniciados la utilizan para el bien y para el mal, pero las teorías y su puesta en práctica siguen siendo las mismas. Cierre comillas. Bueno, también en otro punto del libro se distingue entre los buscadores críticos o doctos de la magia y aquellos que lo hacen desde la propia vida, indicando la inspiración como un eje reflexivo para comprender que, a pesar de que la magia es bastante concreta, emana desde una abstracción compleja de expresar. Para comprender esta misma complejidad, indica los poderes del verbo en este enfoque poético, porque la eficacia de las operaciones mágicas en este sentido serían a partir del poder del verbo. Y aquí citándole comillas, al conocimiento discursivo se opone de plano una conciencia lírica basada en el reconocimiento de los poderes del verbo. Y bueno, citando a Eliphas Levi, un campesino que se levantase todas las madrugadas a las 2 o a las 3 y que fuese a un lugar muy alejado de su casa a recoger todos los días una brizna de la misma hierba antes de la salida del sol, llevando consigo esa hierba, podría obrar un gran número de prodigios. Esa hierba sería la señal de su voluntad misma, en todo lo que quisiera que esa hierba se tornase en interés de sus deseos. Eso sería una cita de Eliphas Levi del texto Dogma y Ritual de Alta Magia, en donde ya estaría poniéndose en relieve la voluntad del mago. Pero, entonces, ¿cómo llega esta tradición hasta el presente, Satánio? El referente más directo del surrealismo que Breton reconoce se ubica en el romanticismo temprano del poeta Novalis, creador de la flor azul, símbolo del romanticismo. Estamos hablando de finales del siglo XVIII. El romanticismo temprano, la escuela de Jena, ¿ya? Su concepción de arte mágico, para Breton, la concepción de arte mágico de Novalis sería producto de una decantación como experiencia de una tradición milenaria. Indica que no solo condensa esa trayectoria del término,
sino que también al hacerlo la supera, pues permitirá que el lenguaje específico, el lenguaje hermético de este campo, encuentre puntos de expresión en el lenguaje corriente. Por una parte, Novalis lleva a cabo una reducción semántica, que adquiere un significado más concreto y menos general, y por otra, su adaptación a necesidades más abstractas, esenciales y no tan concretas del humano. En este punto del texto se menciona la noción de correspondencia Paracelso. Recordemos que fue un filósofo oculto del siglo XVI, médico, astrólogo, alquimista, conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquímicos y por haberle dado al zinc su nombre llamado zincum. Novalis indicó, comillas, todo contacto espiritual se parece al de la varita mágica, apareciendo un concepto de magia en la vida cotidiana, despojada de su aparato ritual, que sería una visión que cobraría gran valor para los poetas del siglo XIX, impulsando una necesidad extrarracional, investigativa y transformadora. Y a ojos de Novalis, la magia, incluso despojada de su aparato ritual, conservaría en nuestra vida cotidiana toda su eficacia. Victor Hugo, Nerval, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé, entre otros mayores poetas del siglo XIX, comulgaron con ese mismo sentimiento. Por tanto, cabe esperar que la sensibilidad moderna se haya impregnado profundamente de él. Esta cuestión de que la magia no requiere necesariamente de un aparataje ritual complicado. Lo que nos atrae de la vida, de la idea que Novalis se hizo del arte mágico, es que sea a la vez perfecta asimilación de los datos esotéricos que concurren a definirla y aprehensión genial de una necesidad de investigación e intervención extrarracionalistas, o sea, que más tarde se llamará surracionalista, y que no va a hacer más que ahondarse y agudizarse hasta llegar hasta nosotras. Siguiendo con el libro, más adelante Breton, citando a Novalis, escribirá, comillas, el amor es el principio que hace posible la magia. El amor actúa mágicamente. Breton subraya la palabra amor, que espiritualizadamente actúa como, entre comillas, principio que hace posible la magia. Y también la moralización, en su sentido espiritual. Que en Hegel, recordemos que ya como lo vimos en la emisión anterior, para Breton y para los surrealistas, Hegel es como alguien así muy fundamental. Entonces esta idea de moralización que también aparece en los manifiestos surrealistas viene de Hegel, y en Hegel esta idea tendría una relación directa con la ética de la libertad. Sería para Breton un método de magización, poniendo la voluntad humana como un eje mistérico. El amor entonces, como deseo espiritualizado, sublimado, entrelaza lo filosófico y lo poético, ambos aspectos distintos del arte mágico en el marco de la historia del arte que nos relata el autor surrealista. Arte mágico desde una perspectiva filosófica y desde otra poética. Podemos leer ambas perspectivas también en la afirmación que el autor escribe en su libro, al parecer una afirmación de Gastón Bachelard, que aquí se nos presenta seguida de Novalis entre paréntesis. Es decir, lo que voy a leer ahora aparece en el libro literal, aparece y después de que aparece se abre un paréntesis dentro del cual está escrito Novalis y se cierra el paréntesis, lo cual nos da a entender que la afirmación proviene de Novalis. Pero puesto que estamos tratando con Breton, que es alguien que llevó, ¿cierto?, el lenguaje, su lenguaje francés, digamos, hasta a unos límites bastante como interesantes, lo llevó a decir cosas que no eran tan normales
y de hecho él mismo en algún momento dijo que conocía la gramática de Platón bastante bien y que eso le permitía poder decir las cosas que decía y cómo las decía. Entonces, dentro de esa libertad de uso que él hace del lenguaje, escribe esto que sería lo que voy a leer. Dice: una imagen no es una alegoría, no es el símbolo de una cosa extraña, sino el símbolo de ella misma. Nosotros buscamos esta frase, esta afirmación en los textos de Novalis y no la encontramos. Sí la encontramos, aparece bastante con Gastón Bachelard, ¿ya? Por eso lo que estaba comentando. Volviendo sobre el texto, muchas veces se ha dicho que Novalis filosofaba a través de su poesía. Sabemos que hizo parte de la estela del idealismo alemán iniciado con Kant y su preocupación por lo absoluto, cuestión que se pone de relieve en su libro de poemas Himnos a la noche, donde la noche es presentada como un símbolo en sí misma, algo así como la proyección de un espacio interior, fuera de la lógica del tiempo que opone el día a la noche. Ahí es donde Novalis escribe: yo me vuelvo hacia la noche secreta, inefable y santa. Eso lo dice en el primer himno, y ya casi al final nos dice: alabada sea la noche eterna, alabado el eterno sueño. Bueno, también sabemos que en su novela inconclusa Enrique de Ofterdingen, volverse poeta es volverse creadora, ¿cierto?, de realidades, o más bien maga, puesto que la poesía es el modo de actuar propio del espíritu. De hecho, en un fragmento de esta nos dice: cuando un poeta canta, estamos en sus manos, comillas. Él es el que sabe despertar en nosotros aquellas fuerzas secretas. Sus palabras nos descubren un mundo maravilloso que antes no conocíamos. Tiempos pasados y futuros, figuras humanas sin número, regiones maravillosas y sucesos extraordinarios surgen ante nosotros como saliendo de profundas cavernas y nos arrancan de lo presente y conocido. Oímos palabras nuevas y no obstante sabemos lo que quieren decir. La voz del poeta tiene un poder mágico. Hasta las palabras más usuales adquieren en sus labios un sonido especial y son capaces de arrebatar y fascinar al que las oye. Cierre comillas. Ahora bien, volviendo sobre la afirmación de una imagen no es una alegoría, no es el símbolo de una cosa extraña, sino el símbolo de ella misma, Breton nos indica que esta afirmación refuerza la idea de una tradición que vehicula de siglo en siglo esos poderes originales a los que nos referíamos hace un momento, poderes originales comunes a brujos, artistas y poetas, comillas, de los que la teoría de las correspondencias ofrece una especie de transposición estratégica e indispensable para penetrar en el corazón de lo real, nos dice Breton en el libro. Acordémonos que transposición es una figura retórica que consiste en alterar el orden normal de las voces en la oración. En este caso se refiere a un cambio de orden siguiendo la teoría de las correspondencias, que es la teoría que explica la verdad como una propiedad de los enunciados, consistente en una relación de coincidencia entre el enunciado y el hecho, o entre el pensamiento y la realidad. Platón es reconocido como defensor de la teoría de las correspondencias como congruencia en la antigüedad. Por otro lado, la teoría de las correspondencias no prejuzga la cuestión del realismo, aunque normalmente interpretada en sentido realista, no exige necesariamente que lo que se considera un hecho sea realmente distinto de la mente. De todas formas, y para este contexto, la teoría de las correspondencias que impregna el romanticismo proviene de las tradiciones esotéricas. Ojo con esto, que es lo que estamos recalcando. Nos importa destacar que Baudelaire adscribía esta idea cuando, por ejemplo, dio a entender que la vida es como bosque de símbolos, a cuya búsqueda
nos dice Bretón, se lanzaron importantes artistas de su época. Lo evidencia en su famoso poema que lleva por nombre Correspondencias. Lo vamos a leer. Correspondencias. La natura es un templo donde vívidos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares, como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad. Vasta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves cual los oboes, verdes como las praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Claro, es un poema bastante sensible. Bueno, igual tengo que destacar esa parte donde dice hay perfumes frescos como carne de niño. En el contexto de hoy, tal vez esa frase podría traer algunas complicaciones. Sí, posiblemente sería cancelado El autor. Pero bueno, estamos rescatando, ¿cierto?, aquí lo que tiene que ver con las correspondencias. Y eso es interesante observar en este poema cómo él lo que va haciendo es elaborar simbólicamente todo este grupo de significados de manera de las correspondencias entre la naturaleza y el despliegue de ella en la realidad con el ser humano. En relación al pensamiento por analogías y correspondencias, me parece importante mencionar y explicar el juego surrealista del uno en el otro. Satánio, ¿de qué se trata este juego? Es un juego pensado para revelar una imagen jeroglífica. Aquí es menester insistir en que el principio de analogía es la piedra angular del pensamiento de Bretón. Y la teoría de las correspondencias, que emana de las corrientes esotéricas que tanto influyeron en el romanticismo, se encuentra en la base de muchos de los juegos surrealistas. Pero, ¿cómo eran estos juegos? Bueno, este juego del uno en el otro parte especialmente de la idea de que cualquier objeto está contenido en cualquier otro, creencia que se encuentra en el origen mismo de la tradición esotérica inscrita en la tabla esmeralda. Pero antes de explicar lo que es la tabla esmeralda, me gustaría como tratar de hacer un pequeño ejercicio consistente en que nos imaginemos en qué consistía este juego o en qué consiste, ¿ya? La verdad es que nosotros no hemos conocido todavía a alguien que lo practique o que lo haya practicado. Más que nada sabemos de él porque en la literatura surrealista aparecen descripciones, ciertos comentarios al juego, al método del juego. Bretón lo mencionamos y lo destacamos porque Bretón lo destaca también en el libro que estamos tratando hoy. Y más o menos lo que uno se podría llegar a imaginar, ¿cierto?, es que hay una habitación. La habitación tiene una puerta, es decir, hay una adentro y una afuera. Adentro hay un grupo de personas, afuera hay solo una persona. La persona que está afuera toma la decisión de transformarse en otra cosa, en un objeto, en un animal, etc. En algo distinto de lo que normalmente es. La persona que está afuera, toma esta decisión y el grupo de personas que están adentro toman la decisión de transformar a la persona que está afuera en otra cosa. ¿Ya?
O sea, tenemos a alguien afuera que, por ejemplo, decidió ser, por ejemplo, una mariposa, y adentro tenemos un grupo de personas que deciden que esa persona que está afuera es un libro, ¿ya? Entonces la persona atraviesa la puerta, entra en la habitación con su idea interiorizada ya, yo soy una mariposa, y se encuentra con un grupo de personas que le dicen, tú eres un libro. Entonces el ejercicio es un ejercicio de pensamiento, eso es lo que decía Breton. Un ejercicio de pensamiento en el cual la persona que entró a la habitación tiene que mentalmente poner en relación lo que sería una mariposa con lo que sería un libro, ¿ya? Y al poner en relación estas realidades materiales, construye una especie de puente que está hecho de los materiales de la mariposa y del libro, una especie de puerta libro, y encarna esa puerta libro a través de su discurso. Digamos que es un, como lo hemos podido entender, se trataría de un ejercicio de imaginación, pero de este tipo de imaginación particular, que es la imaginación de la poética de las analogías, de esa forma de pensamiento antidiscursiva, digamos, esa forma de pensamiento mágico. Las alas de la mariposa podrían ser las hojas del libro. Sí. Si uno se imagina, ¿para qué sirve entonces esto satanio? ¿Para qué lo usaban? Bueno, como digo, se trata de estimular el pensamiento analógico en un momento histórico donde iba a pérdida esa forma de pensamiento, estaba vista como decimos, como algo primitivo, una cuestión que ya no tenía razón de ser. Una agitación de la imaginación. Exacto, pues la idea es estimular la imaginación, liberarla, siguiendo los postulados surrealistas. Empujándola un poquito con estos juegos. Uh-huh. Bueno, interesante este juego, ¿eh? Podríamos practicarlo. Habiendo ya hablado de lo que son las correspondencias, el sistema de correspondencia, entonces la tabla esmeralda es un texto hermético breve de carácter críptico. O sea, habiendo hablado de las correspondencias y el hermetismo, podemos comprender que la tabla esmeralda es un texto hermético breve de carácter críptico atribuido al mítico Hermes Trismegisto. El propósito es revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. Fue muy apreciado por los alquimistas islámicos y europeos como el fundamento de su arte, que, digámoslo una vez más, era la búsqueda de la piedra filosofal. Si bien la autoría se suele atribuir a la legendaria figura helenística de Hermes Trismegisto, el texto de la tabla esmeralda aparece por primera vez en varias fuentes árabes medievales. Uno de los puntos de este escrito en el que se hace más evidente la enunciación de las correspondencias es el punto 2 de la tabla esmeralda, que dice lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Actúan para cumplir los prodigios del uno. Esto muchas veces se suele simplificar y traducir como lo que es arriba es abajo. Seguramente lo habrán escuchado. Volviendo al texto, el escritor, para hablarnos de correspondencias, cita también a Fraser, a Maxwell, a Plotino. Nos dice que para Plotino la magia se funda en la armonía del universo, actúa por medio de fuerzas que están unidas a otras por la simpatía. Es lo que nos dice. Otro de los conceptos interesantes que toca el libro es el de la doble imagen. ¿De qué se trata esta doble imagen, Lucina? Bueno, la doble imagen. Para explicarlo, volvemos al siglo XIX y la idea de belleza moderna como exaltación de lo particular, que incidió en la relectura de obras antiguas. Bueno, recordando entonces que entre la Edad Media y el Renacimiento
hay una transición en donde se comienza a valorar lo particular, pero de una manera prácticamente codificada. Lo particular sumido en lo universal. Entonces, en relación a esto, se generan diversas obras, por ejemplo en el Renacimiento y fines del Gótico, que van a estar siendo releídas en el siglo XIX, desde esta lectura de las particularidades. Y esta facilitó interpretaciones como la de la doble imagen. Se realizarán entonces relecturas de obras, por ejemplo, de Leonardo da Vinci, del Bosco. Y bueno, hay que decir que aunque Breton no lo menciona en su libro, Warburg, el historiador, hace una relectura de la Venus de Botticelli en donde descubre elementos paganos. Descubre elementos paganos en el sentido de que pone en valor elementos paganos en las obras que en su conjunto harían a las obras especies de talismanes. Claro, y esto también, este sentido de las obras como talismanes también sería algo que tampoco sería directamente valorado en la historia del arte, sino que más bien parte en esta otra lectura del arte mágico que hace Breton. Sucede que esta exaltación de lo particular, de las particularidades en las obras iniciadas en el gótico con el nominalismo, permite que en medio de obras temáticas generales aparezcan múltiples detalles figurativos que otorgarían un doble significado a la obra, connotándola mistéricamente. La doble imagen fue la clave de una cábala plástica, remarca el libro. En este sentido, de la doble imagen, o la polisemia podría también llamarse, la multiplicidad de significados, la emergencia del impresionismo genera una tensión, puesto que se trataría de la elaboración experimental de la imagen retiniana, que estaría en oposición a la imagen visionaria del arte mágico. Por una parte, entonces, la imagen de la retina, ligada a la ciencia, y por otra parte, la imagen visionaria, que estaría en relación con la imaginación y el arte mágico. Tengamos presente el interés de los impresionistas en los avances científicos. Pintaban la naturaleza al aire libre, sí, y eso fue algo diferente en su época, pero eran renuentes a abarcar esta naturaleza poéticamente o a abarcar los aspectos espirituales de la misma. De hecho, la primera exposición colectiva oficial de los impresionistas en el año 1874 fue realizada en el antiguo taller del connotado fotógrafo Nadar. En este momento nos señala la tremenda diferencia de estímulos y objetivos presentes en la segunda mitad del siglo XIX. Satanio, ¿cómo podemos comprender esta eventual disputa entre la imagen retiniana y la imagen visionaria? 1850 en adelante se vive una oposición entre defensores de la vista y los defensores de la visión. Es posible ubicar a Eliphas Levi en el plano opuesto a los y las impresionistas, dado que en este tiempo el principal estímulo provenía del desarrollo industrial y científico propios de la modernidad. Y Eliphas Levi recorría un camino opuesto, estudiando la tradición mágica occidental y compendiándola en sus libros, que son materia de consulta hasta el presente. Fue un ocultista a quien los poetas prestaron particular atención. Por ejemplo, Victor Hugo, Baudelaire, Arthur Rimbaud. Breton cita a Charles Chassé. El ocultismo es el comienzo de los signos puros, al que obedece toda literatura, impulso inmediato del espíritu. ¿Pero quién fue Eliphas Levi? Como si pudieras explicar un poquito. Si tenemos aquí una biografía reducida de Eliphas Levi, tuvo una vida bastante intensa, podríamos decir. Bueno, Eliphas Levi es el nombre adoptado por el mago y escritor ocultista francés Alphonse Louis Constant.
nació el 8 de febrero de 1810 en París, bajo el primer imperio francés. Recordemos que según los libros de historia, ese es el año 1810 en el que se da la... Los libros de historia nos señalan el inicio de Chile. Exacto, el inicio de Chile. Ese mismo año nacía Eliphas Levi. Y falleció el 31 de mayo de 1875, también en París. De 1825 a 1830 estudió retórica, o sea, de los 15 a los 20 años, en un seminario católico, ubicado en el centro de París, Saint-Nicolas du Chardonnay. Luego estudió 2 años de filosofía para continuar con teología. Ya para 1835, es decir, a los 25 años, es tonsurado. ¿Tonsurado? Sí, ya que es ordenado subdiácono. Bueno, tonsurado es eso, ese como corte de cabello que le hacían a los monjes y que significaba una renuncia. Exacto. Una renuncia al mundo, una purificación, un inicio de una nueva vida y también una especie de borrón y cuenta nueva. Claro, como antes fui malo y ahora que soy cristiano soy bueno. O sea, una purga de los pecados y un inicio de una nueva vida en el espíritu. Exacto, esa pelada de la mitad del cráneo, esa tonsuración. Una renuncia también a la vanidad de las modas. Significaba todo aquello. Y bueno, una vez tonsurado, pasa a estar a cargo de la catequesis. Finalmente, abandona el seminario en junio de 1836 porque se enamora de una chica que tenía a cargo en su catequesis un año después. Más tarde se va de gira con un amigo que era comediante ambulante. Esto es interesante igual porque leyendo la biografía de Eliphas Levi o Alphonse Louis Constant, uno se da cuenta de que él tenía mucho contacto con gentes del arte. Aquí se fue de gira con un comediante, en otros momentos pintó, en fin, o sea, se movió bastante entre estudiar, aprender. Él viene de un estrato bastante humilde y como digo, esta relación con las artes no solo esotéricas, también exotéricas, fue un asunto relevante en su vida. Entonces, después de esta gira con este amigo comediante, en 1839 intenta retomar su formación de sacerdote católico. Ingresa a la abadía benedictina de Solesmes, conocida actualmente como Meca del canto gregoriano, y que por entonces poseía una biblioteca con cerca de 20.000 volúmenes, de cuyo conocimiento bebió abundantemente. Esto es un dato no menor, considerando que durante muchísimos y larguísimos periodos de la historia humana el conocimiento se acumuló, se guardó y quedó bajo la custodia de la iglesia, claro. Entonces allí aprovechó de estudiar la doctrina de los antiguos gnósticos, la de los cristianos primitivos. También se leyó libros escritos por ascetas, por místicos. ¡Qué interesante! Totalmente. Bueno, y después, debido a un desacuerdo con el abad, abandonó esta gran biblioteca, o más bien esta abadía cristiana, y después de un año. Estuvo un año y entró en desacuerdo, la abandonó. Ya más adelante, para 1841, aún en calidad de Alphonse Louis Constant, publica La Biblia de la Libertad. Ya. Sí, este libro le significa la cárcel y la prohibición de manifestar sus ideas. Oye, pero qué impresionante, un tipo bien intenso, de procesos rápidos. Sí. En 1842, un año después, sale de la cárcel y obtiene un encargo de pinturas murales para una iglesia, para la iglesia de Choisy. Más adelante, en 1847, producto de un nuevo escrito, esta vez de carácter abiertamente político, un escrito que se llamaba La Voz del Hambre, que publicó en una revista, cierto, política que se llamaba La Democracia Pacífica. Directo y fuerte el título, La Voz del Hambre. Y por ese escrito se le condenó nuevamente a prisión. Estuvo un año más en la cárcel, pero no fue hasta 1854 que aparece con claridad la figura de Eliphas Levi.
Se nos informa que Eliphas Levi sería la traducción al hebreo de Alphonse Louis, que es su nombre oficial. Decir que como bajo el nombre de Alphonse Louis Constant publicó muchos libros. De hecho, publicó más libros que como Eliphas Levi. Y bueno, con el seudónimo de Eliphas Levi hay una serie de libros. 1854 tenemos Dogma de los traducidos al castellano, Dogma y Ritual de Alta Magia, Historia de la Magia del año 1859, la clave de los misterios en el año 1859, otro libro en el 1862, Fábulas y símbolos, y La ciencia de los espíritus de 1865. Uh-huh. Tiene otra publicación no traducida al castellano en el año 1863 y otra de 1862. A modo de resumen, decir que en su pensamiento y obras sintetizó lo cristiano, lo gnóstico, masón, porque fue masón, Rosacruz también fue Rosacruz, alquimista, hermetista, cabalista. Él pasó por todos esos conocimientos, incluso los impartió. Incluso las artes visuales, o sea, él era pintor también. Uh-huh. Se instruyó en los misterios de la tradición oculta occidental, lo que le llevó a inventar el vocablo ocultismo. ¿Pero cómo lo inventó él? Así es. O por lo menos eso es lo que nos informa Alexandrián en su bello libro Historia de la filosofía oculta. O sea, habría una diferencia entre el concepto de ocultismo y la historia y la filosofía oculta. Sí, eso es lo que nos plantea Alexandrián. Él nos dice que el ocultismo fue un movimiento específico del siglo XIX, análogo al romanticismo y al socialismo. Uh-huh. De todas maneras, ese es un libro bien recomendable, el de Alexandrián. Sí. Historia de la filosofía oculta. Bueno, y ya finalizando esta emisión, interesa destacar que tal como señala el libro que estamos estudiando, compartiendo, leyendo, es recién en el pasado siglo XX cuando se acepta por completo lo inconsciente que puede asumir un carácter psicológico, incluso metafísico o místico. Por lo mismo, el arte mágico se muestra fluctuante y puede invadir perfectamente el terreno de otras caracterizaciones del arte, como por ejemplo el arte religioso, el arte clásico, el arte barroco. Por hoy nos gustaría recomendar algunas lecturas. Primero, recomendar un artículo que nos sirvió bastante y que está bien claro, bien pedagógico. Lleva por nombre Transformación de las ideas trascendentales kantianas en la obra de Novalis, de Miguel Alberti. Lo pueden buscar, está en internet, está disponible. Luego, la historia de la filosofía oculta de Alexandrián. Sí, ese es un libro de consulta, casi de cabecera. Sí, muy bueno. Uh-huh. Muy necesario también si le interesan estos temas. Sí. La rama dorada de Fraser. Que también es un clásico. Bueno, es un clásico principalmente porque dentro de la historia de la academia es uno de los primeros intelectuales en preocuparse de manera, entre comillas, seria, como dicen los académicos, de los problemas de la magia. Luego también tenemos otro libro que también es bastante interesante, de Sigmund Freud. También está trabajado acá y que lo mencionamos. Sí, El Tótem y Tabú, que también para Bretón y bueno, para toda la tradición, digamos, académica, es una referencia permanente. Y bueno, acá igual mencionamos a varios poetas. Sí. Hicimos lectura. Baudelaire, los libros de Eliphas Levi, en fin, hay bastante recogido en el libro, tiene mucho interés. Y bueno, ya para despedirnos, me gustaría recordarles que tenemos a disposición ejemplares de la publicación Parajes Siniestros, en papel, digamos.
y pueden escribirnos y nos ponemos de acuerdo y eso, si es que quieren adquirir algún ejemplar. En la próxima emisión, entonces, como le dijimos al inicio de esta, vamos a compartir con ustedes comentarios y lecturas en torno a el último capítulo de este preciado libro, El arte mágico de Bretón, que está dedicado a hacer las entrevistas a estos grandes personajes. Eso. Continuamos, nos vemos. Saludos. Saludos.